Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buen día. Envíen al WhatsApp, por favor, las diapositivas. Himalaya. Bien, vamos con la asistencia, niños. Acosta. Presente. Albán. Alvarado. Presente. Aló, aló. ¿Me escuchan, niños? Repito, Alvarado, Acosta, presente. Albán, Alvarado, Anchundia. Costa, presente. Presente, Anchundia. Repito la lista porque yo tenía apagado el audio. Acosta. Presente. Ahí sí, disculpe. Albán. Profe, ella le mandó el mensaje. Ahí está listo. Alvarado. Presente. Anchundia. Presente. Apolo. Apolo. Arandi. Presente. Amigos. Presente, pueblo, profesor. Presente, Armijos. Magaña. Chávez. Presente. Chávez. Bajaña. Presente. Coronel. Presente. Coronel Nayeli. Presente. Eras. Presente. Buenos días. Escobar. Escobar. González. Presente. Guerrero. Presente. Guillén. Presente. Herrera. Presente. Indio. Indio.
Izquierdo. Presente. Jiménez. Jiménez, presente. Marca toma. Marca toma. Mazabanda. Pero él tuvo una diligencia, no sé si la habrá escrito, entonces por eso no puede existir. No me escribió. Mazabanda. Menéndez. Pero Méndez. Presente. Mendoza. Mora. Presente, ingeniero. Morales. Presente, ingeniero. Aula. Presente, profe. Me abre. Presente. Paneso. Presente. Pencho. Naula. Naula presente. Paneso. Presente. Melchor. Presente, ingeniero. Pérez. Presente. Pincay John. Presente. Pincay José. Presente. Ramos. Presente. Reina. Presente. Reyes. Presente. Vera. Presente. Oblero. Oblero. Romero. Presente. Salazar. Presente. Santos. Presente. Sánchez. Presente. Nieto. Presente. Odórzano. Presente. Mendoza presente. ¿Qué le pasa a Mendoza? Suárez. Presente. Valencia. Presente. Vargas. Presente, profesor. Elaña. Presidente Vargas. Elaña. Presente, profe. Era. Presente, ingeniero. Buenos días. Agual. Presente. Maglia. Buenos días, presente. Mazabanda, ingeniero, buenos días, presente. A ver, Mazabanda. Presente. Oblero se encuentra en el hospital, profesor. Por eso no asistió. ¿Y alguien más que llegó tarde? Escobar, profesor. Listo, ¿alguien más? Muy bien. Bien, niños. Vamos a hacer la exposición, vamos a permitirles que ustedes puedan compartir. Vamos el grupo 4 para que exponga y comparta la diapositiva. Lórzano para poder compartir. Grupo 4. Grupo 4. Dele.
Bien, por favor, dele lo que tenga que exponer. Veo que en el WhatsApp solo han enviado dos grupos, grupo 8 y grupo 9. Por favor, los demás grupos envíen. Bueno, el grupo 4 que ya va a exponer. Dele grupo 4. Profe, Dele, dígame. la compañera que empieza no está. Alguien que la... Yo voy a hablar. Ya, él va a empezar. 4 y vamos a hablar sobre el significado de la globalización en la historia, el mundo bipolar y multipolar. Los integrantes somos Brisa Albán, Víctor Chávez, mi persona Ricardo Solórzano y Aida Yumalda. El significado de la globalización. La globalización implica pues una situación en la que van desapareciendo las fronteras para las empresas y en general de los agentes económicos y los mercados nacionales dejen de ser referencia básica para su actividad. Es el proceso en el cual se hayan crecientemente integradas las economías del mundo, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de los movimientos de personas y conocimientos. La globalización en la historia en el mundo antiguo. El origen de la globalización se situó entre los siglos XV y XVI, cuando en ese entonces se desarrollaron los primeros imperios transoceánicos y se gestó el primer comercio con carácter verdaderamente planetario. Esta primera etapa partió de los imperios coloniales de aquel entonces, como Portugal y España, que serían continuados por los imperios holandeses, británicos y franceses. Las mejoras en aquel tiempo debido a los navíos fueron muy importantes, ya que facilitaron la interconexión, y también los instrumentos de navegación ayudaban a facilitar los viajes que en aquel entonces eran en barco. Esta globalización produjo una gran intensificación de comercio de materias primas, como en ese entonces eran el oro, la plata, el café, el té, el cacao, entre otros productos. También el algodón. Estos iban en dirección a Europa y desde ahí los productos manufacturados iban hacia otras colonias. Globalización en el mundo moderno. En el siglo XIX presenció la llegada de la globalización, acercándose a su forma actual. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX en el que dio forma a la globalización. Después de la Guerra de Opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico, gran cantidad de habitantes de esas regiones se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. En este periodo, las áreas de África y las islas del Pacífico fueron incorporadas al sistema mundial. Mientras tanto, la conquista de nuevas partes del mundo, notablemente el África, produjo recursos naturales valiosos como, primero, caucho, diamantes, carbón, que ayudaron al comercio y a la inversión entre los poderosos imperios europeos, sus colonias y los Estados Unidos.
Entre la globalización del siglo XIX y del siglo XX hay grandes diferencias. Hay dos puntos principales en los cuales se puede ver la diferencia. Un punto es el comercio global en estos siglos, así como el capital, la inversión y la economía. Sistema bipolar o bipolaridad. En el sistema de los estados en donde hay apenas dos grandes focos de poder, el caso más conocido y patente es el de la Guerra Fría, en donde la oposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética polarizó todo el sistema internacional. Aunque, por cierto, siempre han existido otras potencias regionales como fuertes influencias regional o local. A lo largo de la historia se pueden observar otros casos de bipolaridad, como en lo que existió en el mar Mediterráneo en el siglo III y siglo II a.C., cuando Roma y Cartago eran los dos principales polos de poder de la región y competían entre sí, tratados entre Roma y Cartago. La bipolaridad es típica en regiones y periodos históricos, en que existen conflictos capaces de polarizar las posiciones de los estados. Multipolaridad o sistema multipolar. La expresión mundo multipolar particularmente designa y caracteriza el tipo actual de sistemas internacional, en oposición al mundo bipolar o de la Guerra Fría. Este último destacando y potenciando la oposición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como las únicas y verdaderas superpotencias mundiales de la segunda mitad del siglo XX. En el aspecto financiero, Rusia y China han buscado alternativas a la hegemónica dólar estadounidenses para realizar sus transacciones económicas y financieras internacionales. Incluso países fuertemente aliados de Estados Unidos, como Reino Unido, que algunas veces han expresado preocupación por utilizar la moneda estadounidense como única moneda de reserva. Tras la pandemia del COVID-19, puede que se acentúe la tendencia a la multipolaridad y a la diversidad ideológica a nivel mundial. Gracias. Gracias. Bien, vamos con otro grupo, el grupo 5, por favor. A ver, niños, grupo 5, grupo 5. ¿Está el grupo 5? Sí, ingeniero, pero es la cuarta vez que nos toca exponer. ¿No puede exponer otro grupo? Sí, pero ya sabe usted que eso es por sorteo o aleatoriamente, no es que yo siempre me le cargo el grupo 5. Ok, entonces ya nos molestará.
Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5 y el tema que nos tocó es sobre el significado de la globalización en la historia y el mundo bipolar y multipolar. Ahora yo les voy a hablar sobre el significado de globalización. La globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, ya que uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad, que ha abierto puertas a la revolución informática y en sí llegando a un nivel considerable de liberalización y democracia en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. La globalización puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento y volumen y la variedad del comercio internacional. Gracias. La globalización en la historia en el mundo antiguo y moderno. La globalización surge con las primeras civilizaciones humanas. En primer lugar, algunos autores retraen el origen de la globalización hasta los albores de la civilización, partiendo de la idea de la globalización, que es una conectividad compleja. Una de las definiciones de la globalización con límites más imprecisos se pueden rastrear sus orígenes hace miles de años. Uno de los teóricos actuales más políticos sobre globalización, James Denner Peters, sitúa sus inicios en el 2000 y 3000 a.C. Este tipo de teoría suele poner en énfasis la capacidad de intercambiar bienes o información que siempre ha acompañado a los seres humanos. Así se están publicando las historias de la humanidad que recorren el papel de las redes sociales de intercambio comercial de información en la configuración del mundo actual. Suelen poner un énfasis especial en el comercio como motor de las interacciones entre seres humanos. De hecho, también se afirma que el comercio es una actividad que precede históricamente de la agricultura o ganadería. Es habitual citar que los ejemplos de extensa ruta de la sede entre Oriente y Occidente o los de los intercambios de las primeras como el del cobre o el estaño durante la Edad del Bronce, que a veces suponían que las rutas comerciales eran de miles de kilómetros. La globalización sería un proceso evolutivo que surge de la propensión natural del humano al intercambio y que tiene raíces históricas muy alejadas de Bueno, yo también les voy a seguir hablando sobre la globalización. Algunos autores como Ronald Roberts y David Inglis mantienen incluso que en la antigüedad greco-romana ya existía la conciencia de una creencia interconexión global, al menos en el centro de los imperios. Es decir, la conciencia de pertenencia a un mundo en el que las barreras de la geografía se diluían, ya estaban presentes en la ambigüedad. Otros investigadores, aunque reconocen esta conectividad en la antigüedad, adelantaban un tanto el origen de la globalización propiamente dicha. Goran Trevor habla de 6 olas de globalización. La primera desde el 400 a.C. hasta el 800 después de Cristo, aunque afirman que este periodo no es propiamente global. La segunda desde el 1500 a 1700, coincidiendo con el descubrimiento de América y la primera colonialismo. La tercera de 1750 a 1815, con las guerras napoleónicas.
La cuarta, en esta se dio en 1830 a 1918 y en la segunda colonización europea. La quinta en 1945 al 1989, que cubría la Guerra Fría. Y como tenemos la sexta, a partir de 1990, que denominaba globalización autoasumida, y Peter Steer situaba que el origen de la globalización sobre el año 1000 después de Cristo, aunque con fuertes vínculos con etapas anteriores en las que ya existía una fuerte vinculación de los seres humanos de diferentes partes del planeta. Gracias. Les voy a dar algunas características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques. El primero, que es desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en intervención estatal. También, desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN y la URSS el Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado a la historia como la carrera espacial. También hablemos del mundo multipolar, en las cuales en el siglo XXI el equilibrio de fuerzas es mucho más complejo y por ello se habla de un mundo multipolar. Para entender el nuevo orden mundial hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que conforman bloques de poder, como lo es China, la Unión Europea, los países de BRICS y la ONU. Son algunos de los nuevos actores de la política internacional. También tenemos que al margen de estas naciones, instituciones o bloques, no hay que olvidar que existen otros centros de poder, los lobbies, las multinaciones, la ONGs, los movimientos o sociales o las comunidades en red. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse al fenómeno de la globalización. Hola, buenos días, compañeros y profesor. Hoy mi tema a hablar es la asimilación occidental o fusión multicultural. Asimilación cultural es un modo de designar el proceso de integración de un grupo etnocultural, tal como los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros, en una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. En este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total, como su manera de expresarse, su lengua o su dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modo de ser y otros elementos de su identidad cultural, cuando entra en contacto con la sociedad o cultura predominante. La asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de la potencia europea de los siglos XIX a americanización, que suele confundirse con uno más antiguo y amplio denominado la occidentalización. La multiculturalidad se refiere a la existencia de culturas diferentes en un mismo espacio geográfico sin tener relación alguna entre ellas. Se puede observar entonces que dentro de una población pueden convivir distintas sociedades que a pesar de sus diferencias culturales coexisten entre sí. Muchas gracias, ingeniero.
Bien, ahora sí el grupo 6. ¿Alguien del grupo 6? ¿Qué pasó? Niños. Aquí estamos, profesor. Dele, dele. No está compartiendo pantalla. No, les aprobé para que cada uno comparta su pantalla. Para que alguien del grupo comparta. ¿Qué pasó, niños del grupo 6? Jóvenes, grupo 6, ¿qué pasó? Profe, ¿usted podría compartir pantalla? Las diapositivas están en el grupo de WhatsApp. Sí, pero les di la oportunidad para que ustedes compartan la pantalla. Okay. Es que tenemos problemas para poder compartir. Ya déjenme compartirles entonces, un ratito. Pasa que tengo que bajar la diapositiva. Y después de bajarla del WhatsApp, tengo que abrir la carpeta de descargas. Y recién ahí puedo abrir el archivo. Aquí está, grupo 6. González, Guillén, Apolo, Reyes y Pingay. Sí, profesor. Ya un ratito, déjenme ponerles compartir ahí. Listo, dele. Buenos días con todos, somos el grupo número 6. Vamos a hablar acerca del significado de la globalización, la globalización en la historia, en el mundo moderno, el mundo bipolar y multibipolar, asimilación occidental o fusión multicultural. Los integrantes son Guillén James, Pincay José, Apolo Alan, Reyes Ariel y quien les habla, González Cat. Como primer tema tenemos lo que es la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, la cual ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global.
La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones, transacciones financieras globales orientadas al mercado de distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado la forma en la que interactúan los países y los sujetos, ha generado gran impacto en aspectos económicos, tanto en el mercado laboral como en el mercado internacional, políticos, en la instauración de sistemas democráticos respecto a los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Gracias. Bueno, les voy a dar características de la globalización. Entre las más importantes características de la globalización tenemos que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. También tenemos que es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Conforme avanza la Es desigual. ¿Qué cosa? Me va diciendo conforme avanza la diapositiva. ¿Está bien esa diapositiva? Sí. Ya. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. También depende de la conectividad y las telecomunicaciones. En otro punto tenemos que supone la organización espacial de la producción. Globaliza la mercancía y favorece la uniformidad del consumo, y conforme a un modelo financiero mundial. Entre las causas de la globalización tenemos los cambios geopolíticos internacionales del siglo XX, el fin de la Guerra Fría y la consideración del modelo capitalista, la necesidad de ampliar mercados económicos, la revolución de materia telecomunicacionales e informática y la liberación de mercados de capitales. Gracias. Voy a hablar sobre la globalización en la historia del mundo antiguo. Es la siguiente diapositiva, por eso. Bien. Tal vez el mayor defensor extremo de un profundo origen histórico de la globalización era André Göndel Frank, un economista asociado con la teoría de la dependencia. Frank expuso que ha existido una forma de globalización desde el surgimiento de vínculos comerciales entre Sumerio y la civilización del Valle del Indo en el tercer milenio antes de Cristo. Los críticos de esta idea sostienen que está basada en una definición más amplia de la globalización. Incluso tan tempranamente como en la prehistoria, las raíces de la globalización moderna pueden ser encontradas. La expansión territorial de nuestros antepasados por todos los 5 continentes fue un componente fundamental del establecimiento de la globalización. El desarrollo de la agricultura promovió la globalización mediante la conversión de la mayoría de la población mundial a una forma de vida sedentaria. Sin embargo, la globalización fracasó en su aceleración debido a la falta de interacción de largas distancias y de tecnología. El proceso contemporáneo de la globalización tuvo lugar aproximadamente a mediados del siglo XIX, conforme el aumento del capital y la movilidad laboral se asociaron con la disminución del costo del transporte, lo que condujo a un mundo más pequeño. Gracias. Profe, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la globalización en la historia moderna. Cuando hablamos de los orígenes de la globalización, es un tema de debate en curso, aunque hay varios investigadores que sitúan que los orígenes de la globalización en la era moderna y otros lo consideran un fenómeno con una larga historia. Algunos autores han argumentado que extender el comienzo de la globalización mucho tiempo atrás convierte el concepto completamente inoperante e inútil para el análisis político, por lo que estos investigadores sitúan el origen de la globalización en la era moderna.
Casi siempre se señalan como un punto de inflexión en los años de 1980 y 1990, por la desaparición del bloque soviético, el fuerte auge industrial y tecnológico de Japón y el inicio de la integración de China en la economía internacional y el desarrollo de las redes digitales, pero también el triunfo del libre comercio y la suspensión de la desregulización neoliberal que habría producido el salto hacia la globalización. Siguiente diapositiva, por favor. El mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o fusión multicultural. Cuando Estados Unidos y la Unión Revolucionaria Sociedad Soviética lideró la política internacional, el mundo se dividía claramente en dos bloques diferentes. Había ideologías antagónicas, el sistema democrático de los países occidentales liderado por Estados Unidos, frente al modelo comunista de partido único que impulsó la URSS en toda Europa Oriental. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista de libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Siguiente diapositiva. En síntesis, la multipolaridad debe entenderse como un fenómeno en permanente proceso de transformación. En este sentido, el Brexit ha debilitado a la Unión Europea. El Brexit es la unión de dos palabras que Bre significa Gran Bretaña y exit en inglés pues es salida, lo que era la salida de aquel país. El terrorismo islámico, una amenaza para el occidente, y Rusia emergió como nueva potencia. Los analistas y expertos en geopolítica afirman que en los próximos años China será la primera superpotencia, que ya lo es. La economía de Brasil pasará del noveno al cuarto lugar en el plano internacional, y países como México o Vietnam o Indonesia podrían desarrollarse significativamente. Gracias. Bien, antes de comenzar el resumen, lo que dijo el compañero, que China es la primera potencia mundial. Usted lo dijo, ¿no? ¿Aló? Bueno, ¿me escuchan, niños? ¿Me escuchan? Sí, Bien. sí se escucha. Es la primera potencia mundial, China, un país comunista. Y no pone como ejemplo que Cuba, que Venezuela están mal con el socialismo. Y China, país comunista, una primera potencia mundial. Rusia, potencia mundial, país socialista. Ah, no, es que China es capitalista. Bueno, yo quisiera capitalismo de China, no quiero capitalismo de Estados Unidos, porque acá se aplica el neoliberalismo en los años 90 y nos quebraron. Tenemos 4 años, 3 meses con capitalismo, con neoliberalismo, y no hay obras. No hay nuevas escuelas del milenio, no hay nuevos hospitales, no hay nuevas hidroeléctricas, no hay nuevas carreteras. 4 años, 3 meses sin nueva obra. Y la Pero gente, ¿cómo trabajar si que no hay dinero? la gente se queja, claro, y hay dinero en 4 años, 3 meses. ¿Andé? Este es el grupo que siempre politiza y sale a defender el neoliberalismo. Ustedes no vivieron, revisen la historia de los años 90, ¿por qué murió el Sucre? ¿Quiénes mataron el Sucre? Fue el neoliberalismo. A ustedes les mienten y les engañan y le dicen que China es capital, China es comunista. China es socialista, era comunista y es socialista ahora. El socialismo sí reconoce la propiedad privada, sí reconoce la empresa. El socialismo bien aplicado no da obras, no da medicina en los hospitales. Todos los días vemos que no hay medicina en los hospitales. Ah, no, es que se lo llevaron todo. Claro, hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para las medicinas. No hay dinero para obras. No han hecho una sola escuela sin sobreprecio, tanto que los sobreprecios, ya hágame una escuela sin sobreprecio, si son tan honestos, ¿dónde están las escuelas sin sobreprecio? Ingeniero, creo
investigado sobre China y sí, ciertamente China es un país comunista y como ves, potencia mundial. Lo que pasa es que aquí en Ecuador hay mucha corrupción, entonces, ¿cómo va a poder? Bueno, estamos viendo casos de corrupción del neoliberalismo. Hubo el reparto de hospitales y ahora hay un reparto en este gobierno también, con la vicepresidenta de la Asamblea que ha puesto el presidente, el director de CNT, y ha cobrado a sus asesores por coimas, por tener Profe, trabajadores. O sea, corrupción es indistinto de si es un modelo capitalista o un modelo socialista. Que se use en contra del socialismo por parte de la derecha, pero o sea que en los años 90 no había corrupción, en los años 90 había cualquier cantidad de corrupción. Había corrupción inclusive en el registro civil, cuando uno llegaba tenía que hacer cola y para no hacer cola tenían que pagar a los tramitadores. O sea, corrupción ha habido siempre. Es indistintamente la corrupción de que si es capitalista el gobierno o si es socialista. El problema es que se lo usa y se lo sanatiza, ¿cómo se dice? Sanatiza no es, se lo sataniza para obtener réditos políticos. Pero hemos visto que en estos 4 años, 3 meses de neoliberalismo, que hay también casos de corrupción y bastantes casos de corrupción. Entonces, el problema de la corrupción no es un problema que atañe a una sola tienda política. Es un problema de la sociedad en sí, de que todo el que llega a la parte pública quiere robar, o la mayoría por lo menos, y de que la misma empresa privada es la que coima. Porque cuando alguien coima, cuando una empresa privada coima, o de derecha es privada, supuestamente coimó. Entonces también en la parte pública y en la parte privada hay corrupción. Porque alguien honesto no le coima a alguien. Si usted le da al vigilante $5, $10, usted también es corrupto. No, es que él me pidió, no me quedó otra. Sí le quedaba de otra. ¿Qué le quedaba? Que lo cite. Que lo cite. O si no, cumplir y tener todo en regla para que no lo citen. Una vez a mí por un vigilante tenía yo todo en regla, igual me quiso sacar plata y yo no le pagué y me citó. Y me dijo, vaya, quéjese. Yo, ¿qué es lo que hice? Fui a quejarme, fui a reclamar, a impugnar la citación. Y la citación, y me dio la razón la ley. Y obviamente gasté tiempo y esfuerzo 2 veces en ir, pero por suerte salió a favor mío y no me citaron y no pagué la multa. Porque sí hay forma de decir no a la corrupción, pero lamentablemente... Ingeniero, una pregunta, ¿y por qué usted piensa que el comunismo sí ha funcionado en China y no funciona en Venezuela y Cuba? Porque allá no tiene la oposición que hay acá, allá hay un solo partido político. Aquí hay hay 16 a 20 partidos políticos y hay mucha gente que lucha por su propio interés. ¿O usted no veía a los Bucaram decir que, a Dalo decir que Correa es el gobierno más corrupto de la historia? Luego llegó Lenín Moreno, se hizo neoliberal, les repartió hospitales y vemos los casos de corrupción que están ahí. ¿Quién fue neoliberal, profe? ¿Quién? ¿Quién fue neoliberal? Lenín Moreno. Neoliberalismo no existió nunca en este país. Ah, no ha existido. O sea que lo que practica Lenín Moreno, lo que practica Guillermo Lazo, lo que practicó Yamil Maguad, no es neoliberalismo. O sea, nunca ¿Podría definir qué es neoliberalismo? Eso es otra cosa. Yo siempre he escuchado, más que nada en la campaña, que me preguntaban, si usted ni siquiera sabe qué es neoliberalismo, porque eso escucharon de la televisión, lo vieron en programas de gente que apoya el neoliberalismo. Neoliberalismo es una tendencia, neo significa nuevo, liberalismo necesita libertad, nuevo liberalismo. Era una tendencia política que buscaba liberar los mercados y que decía que el gobierno debe tener 0 participación y que la empresa privada es la que debe tener alta participación y decisión en el mercado. Que el mercado mismo se autorregula, que el mercado mismo se controla. Y eso es el inconveniente. Aquí el Estado es inmenso, es obeso. El Estado es inmenso, obeso, pero ¿a quién quieres votar? O sea, ¿quieres votar a los médicos cuando falta médicos? ¿Quieres votar a los profesores? Pero es que aquí hay mucha intervención del Estado. No somos un país neoliberalista, ni liberal siquiera somos, ni capitalista. Aquí ya votaron, Lenín Moreno votó miles de trabajadores y sigue metiendo gente de él. Luego Lazo está votando gente en Banco del Pacífico, está votando gente en CNT. Pero a lo que yo me refiero es que no somos un país liberal, ni siquiera somos capitalistas. Pero profesor, seamos conscientes que cuando entró Correa, entró pura gente que andaba en las campañas con él. Quiera o no, así es la política.
Estoy de acuerdo en que no somos capitalistas, porque neoliberalismo no aplica. Neoliberalismo hay en Sudamérica, no hay en Estados Unidos. Ellos no aplican eso. En Estados Unidos hay un gobierno fuerte. Los gobiernos seccionales son fuertes, el gobierno central. Pero ¿cómo va a comparar Estados Unidos con Ecuador? Es como si que estuviera comparando las armas chinas con las armas de Ecuador. O sea, es un nivel extremadamente distinto. Déjame terminar que estoy hablando. El neoliberalismo lo que está aplicando es que la empresa privada China no es comunista. de lo que hace la pública. Y lamentablemente no hay salud, no hay educación, no hay seguridad sin que practique o participe el Estado. Es el Estado el que tiene que brindarnos eso. Esa es Profe, pero mi punto es que en este país nunca ha existido un gobierno ni siquiera liberal. Entonces el gobierno actual no es liberal tampoco. Porque el gobierno actual también ha metido a su gente. ¿O cree que la gente que está entrando a trabajar no es de Lazo? Yo conozco gente que entró a trabajar por Lazo. O sea, el liberalismo lo que busca es las Eso me libertades conta a mí. individuales de cada sujeto, pero si aquí te obligan a pagar un seguro, que ni siquiera te da un buen servicio, ¿cómo va a ser un país liberal? Entonces, ¿para qué votaste por Lazo, que es liberal? Porque Lazo no fue la mejor opción. Lazo era, como decir, el menos malo. Es así de simple. Lazo es el único que puede salvar el país, porque ya no podemos seguir siendo como, no podemos ser comunistas. O sea que es el país que tú... Es que seamos conscientes. Entonces el mejor amigo de Correa, que es el presidente de Venezuela. O sea, no quieres hospitales, no quieres carreteras. Tiene el país una superinflación, que una hamburguesa te vale 3 millones de bolívares. Entonces eso está bien. Dígame usted. Cuando vas a China, ¿cuánto crees que cuesta una hamburguesa? China está en una potencia mundial. ¿Me pones un ejemplo de Venezuela? Pero China no tiene, está bloqueado. Es comunista en las cosas que él controla, no en las cosas, en el dinero ni esas cosas, porque lo saben administrar muy bien. ¿Qué pasó cuando fue el boom petrolero en Venezuela? Se lo comieron todo y ahora el país está en la mierda. ¿Sabes de Venezuela? No van a comparar la economía de China con una economía de Ecuador, con una economía de Venezuela tampoco. Bloqueado por Estados Unidos. Yo te pregunto, en 10 años aquí, ¿cuánto subió la hamburguesa? 10 años. Aquí aplicamos socialismo. Aplicamos socialismo. ¿Cuánto subió la hamburguesa? Subió a $5, subió a $20. Hubo hiperinflación. Tú me pones un ejemplo de Venezuela, que lamentablemente tiene problemas. Por favor, pero es que depende de la compra. Pues no vas a ir a Carl Jr. a querer comprar una hamburguesa de $1. Parece que fueran economistas. Dime si aquí hubo hiperinflación. No hubo. Sin embargo, hubo miles de obras. Hubo 453 escuelas del milenio. Hubo 12 decenas de hospitales. Hubo miles de carreteras. Hubo pero claro, eléctricas. Entonces, no hubo inflación porque tenemos el dólar, pues, profe. Si tuviéramos moneda propia, empezarían a fabricar dinero y el exceso de dinero circulante es lo que causa la inflación. Pero pese a que tenemos el dólar, tuvimos miles de obras. ¿Pero por qué? Eso es lo importante, profe. Es porque el precio del petróleo estuvo muy elevado. Ese es el factor diferencial. ¿Por qué estuvo elevado? Estuvo elevado y se aprovechó Correa porque Correa le quitó el excedente petrolero a las transnacionales, algo que Lenín Moreno le regresó. Hace, qué sé yo, 2 o 3 meses le cayó una demanda al Ecuador, precisamente por lo que hizo Correa, de $400 millones. Pero Correa, al apropiarse de esa, al decir de esa excedente petrolero, ganó más de 2.000 millones el Ecuador. Y por eso hizo obras. Ahora no hay obras porque le regresaron ese excedente petrolero a las transnacionales. Ese excedente, ¿qué indica ese excedente petrolero? Indica que el presupuesto del Estado está valorado, por ejemplo, en $50 el precio del petróleo. Cualquier precio por encima de ese precio es excedente. Si está a 60, hay 10 de excedente. Si está en 70, está 20 de excedente. Y si hay 20 de excedente, ese excedente en su 90% se va a las petroleras. Y el resto nos queda a nosotros. Correa hizo que el 100% de ese excedente venga para Ecuador. Por eso es que lo demandaron. Sí, profesor. Y lamentablemente el neoliberalismo le regresó, Lenín Moreno le regresó, y Lazo le mantiene eso, de que ese excedente le regrese. Por eso no existe neoliberalismo aquí. Pero profe. No existen, pero es que mi punto es, ¿quién lo quiso? Dígame qué es lo que existe, si no existe. Poner a Lenin ahí. Esa ideología política no se pone en Correa práctica mismo lo en quiso este poner país. porque se supone que él era una persona acta. Y que él lo quiso poner porque él creía que era una persona acta. Y así que después lo traicionó, no, ya es problema de él, pero él lo quiso poner. El culpable es el capitalismo. El neoliberalismo existe porque el neoliberalismo permite que las empresas tengan monopolio.
No hay libre mercado. El libre mercado no existe, ni siquiera en Estados Pero si China es capitalista. China es socialista. China en lo que es lo que es la parte económica actúa igual que un capitalista. Lo que es socialista es cómo manejar al pueblo en Tiene una forma de social, combinación, como porque dice mantiene todo bajo un compañero régimen. Guillén, Lo mismo que aplicó Correa, lo mismo, igualito. Socialismo acepta el capitalismo, acepta la libre empresa. Con Correa había libre empresa. En China hay socialismo que acepta la libre empresa, con un partido comunista que es el que está al mando. O hay un partido capitalista en China. No, pero profe, China, como dice el No. compañero, es comunista en la parte Pero económica, en la social. parte cultural. La parte China social, es porque comunista. Porque es más, China ni Porque siquiera no hay se puede libertad. decir que es socialista. China es más estricta en una dictadura. Tienen cámaras que te registran todo, te saben China es todo, no puedes capitalista hacer y nada, comunista. te bloquean. Incluso no pueden utilizar otras aplicaciones que no sean ¿Por qué vamos a las del aplicar el Estado. capitalismo de los neoliberales? Apliquemos el capitalismo de China, entonces si China es potencia mundial con ese partido único comunista al mando. Pero sí. Pero por eso, profe, Que es mi tía vive capitalista en lo en China. económico, pero en lo Ella dice cultural que es ella puede comunista. hacer lo que ella quiera, Y no aplica. sino que las controlan. En ese sentido es el control. Entonces Lenín Moreno y Lazo deben ser socialistas. Deberían ser socialistas. Apliquemos socialismo. El problema es que ustedes votan por un odio que le pusieron a Correa, pero en 4 años, 3 meses no tenemos obras, no tenemos hospitales, no tenemos carreteras, no tenemos nuevas hidroeléctricas, no tenemos obras. Les enseñaron... Pero sí, anda hablando siempre de Lenin, pero los que votaron por Lazo no votaron por Lenin. Los que votaron por Lenin fueron los que votaron por Correa. Cuando votaste 7 veces sí, no votaste por Lenin. ¿Por qué, profe? ¿Por qué razón? Al votar 7 veces sí, le diste todo el poder a Lenin. Lenin tomó el poder. No, ¿Cómo? eso no decía el No, 7 veces sí. eso los La engañaron. constitucional. A Lenin aplicó neoliberalismo, no aplicó socialismo. Neoliberalismo Pero vuelvo y le nunca existió en repito, este país, sí que profe. Correa lo quiso poner a Lenin en el Correa, déjeme terminar. Hace rato que el neoliberalismo no existió. Sí que Correa lo quiso poner a Lenin en el poder. Dime, Es porque él pensaba que era una persona capaz. no existe. Entonces, ¿dónde queda ¿Cuál es la- el liderazgo de Correa? ¿Dónde queda el pensamiento de Correa? O sea, eso vamos por ese punto. Te critica a Lenin que hizo tantos errores, pero ¿por qué lo quiso poner Correa? Quizás era un títere para él. Era un títere que se quede, ¿cómo se llama? Se quede Lenin. Señor, lo quiso poner porque quiso cambiar Lo quiso tener de títere. porque no podía ser el mismo presidente. Ah, puso un títere. Ah, ya, y ese títere se le viró y tú aplaudes que se le viró y que no aplique socialismo y que aplique neoliberalismo. Ah, es que el neoliberalismo no existe. Bueno, ¿qué aplicó? Si no existe neoliberalismo, ¿qué aplica Lazo? No, usted dice que no existe neoliberalismo. Ya, entonces, ¿qué aplican ellos? ¿Qué aplicó? Digo que no se ha aplicado aún en este país el liberalismo como tal. Si eso es lo que se aplica, llevamos 4 años, 3 meses con eso. Apenas estamos en vías a ser un país capitalista, profe. Oye, hemos tenido 40 años de democracia y nos han dicho que es el capitalismo, y nunca llegamos a ser capitalismo porque lo que menos aplican es eso. No les conviene a un empresario aplicar libre mercado porque ellos tienen monopolio. Lo que más hay en este país son monopolios y solo se reparten entre ellos. Hablan de libre mercado y la banca es un oligopolio. La banca no viene de la banca internacional. ¿Por qué no abren? Y siempre, y lo abrió Lazo, vamos a abrir la banca internacional para que venga. Y nunca lo hacen porque no les conviene. Por lo mismo le digo, profe, me está dando la razón, que nunca ha existido aquí libre mercado, porque si no vinieran las empresas extranjeras y las cuotas de los créditos bajarían. No lo van a aplicar. El neoliberalismo sí ha existido en la época de los 80. Se fue un modelo neoliberal en toda Latinoamérica. No les conviene a los No, neoliberales. me refiero al país, a Ecuador. A los empresarios neoliberales no les conviene que haya libre mercado. Todos buscan que haya monopolio o que tengan poder de mercado. No les va a convenir. De los dientes para afuera, en la teoría dicen libre mercado, pero el libre mercado lo dicen es para que el Estado no los controle y no los regule. Pero en la práctica no lo hacen y no lo ponen en práctica porque no les conviene perder sus espacios de poder. Bueno, voy a seguir con la clase porque si no, no termino y ya faltan 5 minutos. ¿Cuánto? No, faltan 7. Bien, vamos rápido con la globalización. En ocasiones se denomina mundialización, que significa algo que es pequeño hacia el mundo. Es un proceso económico, no solamente económico. Es económico, tecnológico, político, social y cultural. ¿Por qué económico? Pues porque vemos modelos económicos que se repiten o se replican en algunas partes del mundo.
Vemos modelos socialistas que se replican en Rusia, en China, se replican acá en América. Vemos modelos capitalistas, vemos modelos neoliberales que se aplican en Sudamérica, que se aplican en otros países. Gana en Perú el socialismo, se va a aplicar socialismo. Gana en Argentina socialismo, se aplica socialismo. Gana en Ecuador neoliberalismo, se aplica neoliberalismo. Eso es a nivel mundial, que hay esa globalización que permite a los países copiar modelos que son similares y aplicarlos en su realidad. Tecnológico, que es lo que nos permite ahorita estar conectados. Si no hubiera la globalización, no hubiera sucedido, no tendríamos computadoras, no tendríamos internet. Gracias a la revolución tecnológica y a la revolución de la internet informática, hemos tenido la posibilidad de ingresar. Hace 20 años teníamos que ir a una biblioteca para poder investigar algo. Ahora lo podemos googlear. Basta que si queremos una fuente más confiable que Google, podemos ir a Google Académico o podemos ir a ese cielo, páginas indexadas que permiten artículos científicos que tienen más relevancia. O podemos entrar a bibliotecas virtuales donde podemos ver y leer libros virtuales. Tenemos esa facilidad en la actualidad y eso es precisamente producto de la globalización. Esa es una de las ventajas que más adelante vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de la globalización, porque también hay desventajas. En la parte político también se copian modelos políticos, hay alianzas políticas, hay aliados políticos, socialistas, se formó un bloque en la época que eran la mayoría países socialistas como Bolivia, Ecuador, Brasil. Actualmente hay una alianza entre los neoliberales y así la política también a nivel regional o a nivel mundial se aplica. En la parte social de la sociedad y la parte cultural, los que vivimos en los años 90, vimos la migración a inicios de finales de 90, inicios del 2000, de ecuatorianos a España, producto de la nefasta crisis política y económica que causó el neoliberalismo en los años 90. Y la gente viajó a España, viajó con sus costumbres. Y hay comunidades en España, como Murcia, de ecuatorianos, que nosotros llevamos nuestras costumbres, así como aquí hay comunidades de venezolanos que aplican su costumbre y ya comemos arepa venezolana. O cuando vemos panaderías colombianas, comunidades de colombianos que trajeron sus costumbres acá. Ya eso es parte de la globalización, la parte cultural. La facilidad que tenemos del internet nos permite inclusive conocer otras culturas. Lo mencionaba en otra clase. Ahora conocemos novelas turcas. ¿Cuándo pensamos en novelas turcas? Nunca. Hace 20, 30 años las novelas, ¿cuáles eran? Eran las novelas venezolanas, las novelas mexicanas, las novelas brasileras y luego a partir de 2000 las novelas colombianas. Pero no se pensó en novelas de Corea, por ejemplo. O novelas turcas o novelas de Filipinas, que la otra vez vi una novela, no la vi completa, solo vi que existía, que la están pasando una novela, creo que la están pasando en Canal 2 ahorita, no sé si es de Filipinas, pero es asiática, pero no es turca. Y también tiene novelas turcas. Y estamos conociendo cómo viven ellos, parte de su cultura, cómo son. Y eso es parte de la ventaja de la globalización. Bien, disculpe, me llama un compañero de maestría de hace años. Bien, listo. Entonces estábamos hablando de la globalización, ¿no? ¿Cómo conocemos otras culturas? Por ejemplo, México. Conocimos la cultura por las políticas, las películas mexicanas.
Y por eso ahora hay hasta la cultura de usarlo mariachi para llevar serenata. Y nos gustó y aprendemos de esa cultura. Entonces, en la parte social y cultural nos permite esta globalización aprender mucho de otros países. Hasta para viajar, ya tú para viajar, antes de viajar, al menos yo lo hago, yo reviso por YouTube, por internet, cómo es ese país, qué más puedo conocer, qué otras cosas puedo visitar. Por ejemplo, cuando fui a México, no estaba en mi tour visitar el Museo de México, como tuve el Museo de Pedro Infante. Como tuve un día libre, me lo puse en el itinerario eso y otros lugares que conocí ese día. Y eso lo hice por internet. Por Google Maps conocí la ruta y después contraté un taxi que me llevó para allá. O sea, para no estar perdido ya sabía cómo llegar. ¿Ya? Es más, intenté ir en metro, que sí se podía, pero como iba con mi mamá y con mi tía, era medio peligroso y entonces mejor dije voy en taxi y fui en taxi. Y entonces conocí ese sitio por internet, gracias a la globalización. De otra manera hubiera estado solo supeditado a lo que me diga la agencia de viajes que debo conocer. Y esa es la ventaja. Inclusive tú puedes viajar sin agencia, tú puedes viajar, comprar el pasaje por internet, te vas y viajas y recorres lo que tú quieres porque tú puedes, gracias al internet, puedes revisar todo eso. Eso es parte de la ventaja de la globalización que tenemos. Ya veremos algunas desventajas, ¿no? También hay cosas negativas. Tú puedes hasta lo comenté en otro curso, aquí nunca hubo, hace años, nunca ha habido, y es primera vez que hay, que atacan los cajeros automáticos. Y eso es algo que se hacía mucho en Colombia, y parece que es una banda chilena inclusive, o sea, eso es parte de la globalización, la parte negativa, ese conocimiento también negativo que se puede dar, o el internet también que puede haber acoso a los niños, también esa es la parte negativa, ¿no? De que nosotros estamos predispuestos. Pero obviamente ya veremos cuando las próximas clases analicemos los pros y los contras, que hay más cosas positivas que negativas. Bien. Como hablas de tiempo, vamos a hablar del mundo bipolar, que bueno, ya algo hablamos de la política. Era la época después de la Segunda Guerra Mundial en que gana Rusia. El comunismo de Rusia ganó, bueno, Hitler comete un error. Hitler comete el error de, habiendo firmado un acuerdo de paz entre Rusia y Alemania, ataca a Rusia. Cuando ya tenía una guerra en el lado occidente con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, comete el error de hacer una guerra con Rusia. Al principio le iba ganando, Rusia casi pierde, Rusia se logra recuperar y logra ganarle y llegar primero a Berlín. Pero como también llega a los aliados, entonces deciden, en aras de no pelearse, deciden dividir Alemania y forman un muro, el famoso muro de Berlín, que divide la Alemania occidental y la Alemania oriental. La Alemania occidental se aplicó capitalismo, en la Alemania oriental se aplicó comunismo, ¿no? Y eso duró hasta los años 90, en que se derrumbó el muro de Berlín y se decidió reunificar las dos Alemanias, ¿no? En el 91 la Unión Soviética dejó de estar unida y se separó, aunque algunos de esos países siguieron siendo comunistas o algunos se hicieron socialistas y pocos se hicieron capitalistas. En esa época del 45, que terminó la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 91, era la famosa Guerra Fría. Era la guerra que no era declarada entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, como dos potencias antagónicas con dos modelos distintos. Y luego ahora se vuelve multipolar porque ahora son varios polos. Ahora Estados Unidos sigue representando, bueno, junto con Alemania, los aliados, bueno, Alemania está socialista, junto con Inglaterra y con Francia, del lado capitalista, y del lado socialista está Rusia, está China, y por ahí otro país de los más importantes, bueno, los países nórdicos que son socialistas, que aplican un socialismo un poco distinto. Entonces eso es lo que se conoce como multipolar. ¿Sigue habiendo bipolaridad? Sí. En nuestros países como Sudamérica, ahorita nos damos cuenta en Perú, que se hablaba de que era el comunismo versus el socialismo, versus el capitalismo. Entonces, ¿sigue habiendo ese antagonismo? Sí, lo sigue habiendo. Y está claro que la prensa es capitalista. La prensa nunca va a apoyar un modelo socialista, nunca va a apoyar un modelo comunista, porque la prensa no le conviene y siempre va a estar en contra del modelo socialista. Y para finalizar, ya, eso es todo. Me salté un poquito porque estamos con el tiempo, hemos terminado. Tenemos China socialista, sí, China socialista. Bien, sin hora de polemizar más, damos por terminada la clase de hoy. Solo quiero recordarles en el minuto que me queda, antes de que cierre la clase, que hagan
el glosario, por favor, que aún así hubo alumnos que el semestre pasado se terminaron el semestre sin, el parcial, sin hacer el glosario, por favor. Yo voy a revisar el glosario a partir del día de septiembre. Entonces, por favor, verán que les estoy avisando con tiempo, hagan el glosario. Y las demás actividades, creo que el video 4 terminaba ayer o termina hoy, por favor, súbanlo. Y el video 5, por favor, que termina la próxima semana, tienen que hacerlo con tiempo. Yo empezaré a calificar en este fin de semana y el otro, entonces tengo que verificar que hayan cumplido con esas actividades. No voy a postergar días para subir las asignaciones. Si ya se terminó la asignación, se quedarán sin esa asignación. Por eso les aviso con tiempo. Tienen tiempo de todas esas asignaciones. Ese video ha tenido más de un mes. Por favor, háganlo con conciencia que ya termina el semestre. Estamos a 2 clases, falta la clase 13 y 14, faltan 2 semanas y arrancamos los exámenes a partir, creo que el 15 de septiembre, o 16 de septiembre, tenemos ya los exámenes. ¿Ya? Así que, por favor, no están mal en el primer parcial, tienen buenas notas, aseguren el segundo parcial para que pasen con una buena nota. Será un placer verlos pasar al siguiente semestre con una buena nota. Así que, nada más, ¿alguna pregunta? Listo. ¿Alguien que tuvo problema en asistencia al inicio de la entrada, por favor? ¿No? ¿Todos dijeron asistencia? Listo, muy bien. Niños, un placer. Tengan una linda tarde. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Un lindo fin de semana. Un abrazo. Parece que se fueron. Nadie contesta. Chao, enero, chao. Bueno, listo. Profe. Me escribió Marcatoma Pérez, que dijo que por un inconveniente doméstico no pudo asistir a la clase de hoy. Bueno, él tendrá que Que se pueda justificar. la justificación y yo veo si le justifico, ¿no? Que hay que ver qué tipo de problema tiene. Listo, niña. Bueno. Listo, niños. Pasen bien. Un abrazo. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Un abrazo.